Hola jóvenes, buen día, espero se encuentren muy bien. Les habla su profe Cristina Márquez de la clase de español. Vamos a ver más que un tema nuevo, porque es un tema que hemos platicado con anterioridad, vamos a ver cosas nuevas de ese tema y recordar algunos puntos muy importantes. El día de hoy vamos a estar hablando de palabras homófonas. Esto ya lo platicamos. Las palabras homófonas son esas palabras que se escriben diferente, pero se escuchan igual y tienen significados diferentes. Entonces es bien importante saber qué significan según cómo se escriben, porque pues eso nos va a permitir tener mejor ortografía y comprender realmente lo que se está diciendo cuando las veamos escritas de una manera u otra. Sin embargo, también vamos a ver palabras de una escritura parecida, es decir, que no se escriben igualitos, sino que tienen ciertas diferencias, pero sí se escuchan pues muy parecido. Entonces, hay que ver esas diferencias para tener mejor comprensión y mejor ortografía. Entonces, vamos a empezar con las palabras. Nuestras primeras palabras que hay que saber diferenciar es osea, ósea y osea. Entonces, si se fijan, por ahí hay pronunciaciones muy parecidas. Vamos a empezar con la primera, que es osea, que es una que ustedes usan mucho, ¿no? Cuando ustedes están platicando y quieren decir no esto, sino lo otro, o quieren decir, es decir. Es decir, suena muy formal, entonces ustedes generalmente usan o sea, es decir, la primera que se usa para hacer explicaciones. Por ejemplo, cuando le estás explicando algo a un amigo y no te entiende y le dices, o sea, es como cuando, ¿sí? Entonces ahí tenemos ese primer ejemplo. Después tenemos ósea, como de la médula ósea, es cuando estamos hablando de un hueso, ¿ok? Después tenemos el verbo osea, que viene de osear, ¿sí? Esto lo investigué, de hecho nunca había escuchado esta palabra, pero efectivamente ya buscando encontré que realmente es un verbo, osear, quiere decir espantar aves, como lo ven acá abajo. Entonces, por ejemplo, si yo digo él osea a las gallinas, es que está espantando a estos animalitos, ¿no? Eso quiere decir osear. Entonces él osea, ella osea, nosotros oseamos, se utilizaría de esta manera. Fíjense cómo suenan muy parecidos, pero hay cosas que hacen diferente su escritura y como la escritura varía de alguna manera, pues de esta manera podemos diferenciar también el significado. Aquí cuando lo tengo separado es de explicación, cuando tengo una tilde es de hueso, cuando lo tengo junto es del verbo osear. Vamos a continuar. Estas son, creo que más sencillas o un poco más simples que las que acabamos de ver. Como saben, cuando tenemos E solita, funciona como conjunción o como nexo, es decir, como de pegamento entre palabras, ¿no? Y sustituye a la Y cuando la palabra que viene va con I. Por ejemplo, si yo digo, tengo sueños e ilusiones, ahí suena muy repetitivo eso de ilusiones. Entonces, ¿qué se hace cuando después de la Y, cuando se usa solita, pues, viene una palabra con I, pues la cambiamos por E. Entonces ya sonaría, tengo sueños e ilusiones, ¿sí? Después tenemos E con H. Esto viene del verbo haber. Por ejemplo, yo he hecho mucha tarea, ¿no? De haber hecho. Por último, tenemos E y luego la H, ¿sí? Fíjense cómo se parecen muchísimo, nomás es el cambio de lugar y eso cambia totalmente ya nuestro significado. Entonces ahí es de exclamación, ¿ok? Por ejemplo, de ¿qué onda? ¿No? De saludar a alguien. Es como una expresión nada más de sonido que hacemos, ¿no? O, ¿me puedes pasar el teléfono de tal persona? ¿Sí? Ese tipo de estamos mencionando. Vamos a continuar. Esto también fue muy interesante para la segunda que viene acá. También investigué porque nunca había escuchado como tal el verbo enseriar, pero efectivamente sí existe. Entonces, vamos a platicar un poquito, ¿ok?
Nosotros generalmente lo usamos de esta manera, como está arriba en el primer tipo, que es en serio, ¿no? Por ejemplo, te lo estoy diciendo en serio. ¿Qué quiere decir? Te lo estoy diciendo seriamente, te lo estoy diciendo sin bromas. Cuando tengo en serio de esta manera junto, estoy hablando de un verbo, ¿sí? Del verbo enseriar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que yo lo puedo conjugar. Por ejemplo, él se enserió. ¿Qué quiere decir que se enserió? Que se puso serio. Eso quiere decir el verbo enseriar, ponerse serio. Ella se enserió para poder trabajar, ¿no? Entonces ella se puso seria. Nosotros nos enseriamos para concentrarnos en la clase. Ahí se escribe junto. Cuando estoy hablando de una cosa más como adjetivo, funciona separado, funciona como verbo, ¿sí? Según cuál están usando. Estas las hemos platicado antes, pero creo que es importante reforzarlas porque no quiero que haya errores con esto. Estas diferencias entre homófonas, ¿no? Se escuchan igual, al menos estas dos. Esta cambia un poquito la pronunciación por la tilde, pero significan cosas distintas. Sabia es de saber, de que sabe mucho. Es una persona muy sabia. Savia con V, estamos hablando de ese néctar que tienen los árboles, ¿no? La savia de los árboles. Y por último, sabía, que viene del verbo saber, en este caso en un pasado, ¿verdad? Él sabía que vendrían a buscarlo, ¿no? Entonces ya tenemos ahí otra situación. De pronto con estos que parecen ser de los más simples y de los más comunes, el por qué y por qué, ¿sí? Fíjense que hay dos que suenan igualitos. Entonces, aunque son de los más comunes y los vemos mucho, son con los que más se equivocan, muchachos. Entonces, vamos a platicar rápidamente las diferencias. Cuando tengo por y que separados de esta manera es porque se trata de una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué no pudiste venir? ¿No? Entonces utilizaría este. Cuando tengo por qué junto, estoy dando una respuesta. Porque tenía que cuidar a mi mamá, ¿no? Entonces ahí es una respuesta, ¿no? O porque tenía que hacer mi tarea. Después tenemos acá otro por qué que tiene que ver con razón o explicación, ¿sí? Este se usa, por ejemplo, cuando digo algo de, ya sé el porqué de mis bajas calificaciones. Cuando puedo sustituir esa palabra de este porqué por la razón, quiere decir que se trata de este. Por ejemplo, repito, ya sé la razón de mis calificaciones. Ya sé el porqué de mis calificaciones. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a otro par de palabras. Aquí tengo hecho con H y hecho sin H. De pronto he notado también en sus actividades que esta es otra confusión que suelen tener. Entonces vamos a platicarlo. Hecho con H, estamos hablando del verbo hacer, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho mi tarea. También podemos hablar, no está ahí escrito, pero de algo que es cierto, ¿no? Esto es un hecho, se usa este. Pero también para el verbo hacer de yo he hecho mi tarea. Por otro lado, tenemos hecho sin H al inicio. Aquí estamos hablando del verbo echar. Por ejemplo, yo he hecho la basura en su lugar, ¿va? Y vamos con uno de los más comunes. No sé si ustedes se acordarán, pero había un chiste, ¿no? Como un meme en Facebook hace unos años del vaya vaya y que lo escribían como horrible, lo escribían como B-A-I-A y generalmente querían hablar de este. Entonces, pues sí, ¿no? Sin embargo, hay que saber cuáles son las maneras correctas de al escribir adecuadamente, cómo se escribe vaya y en qué ocasiones. Tenemos vaya de ir. Por ejemplo, es posible que yo vaya al mandado esta semana, ¿no? Otra forma de usar vaya, aunque no está aquí escrita, es de impresión. Por ejemplo, vaya, qué bien trabajaste hoy. Ese vaya sería el que se está usando. Se puede usar como expresión de sorpresa, pero también se puede usar como del verbo ir. Después tenemos valla con doble L. Aquí estamos hablando de una cerca, ¿no? Por ejemplo, una cerca que cubre un parque, etcétera. Entonces, esa es la valla.
Y por otro lado, cuando estamos hablando de vaya con B y Y, estamos hablando de una pequeña fruta. Las bayas se les considera como las moras, por ejemplo, es otra manera de llamarlas. Entonces, bien, espero que todas estas diferencias les hayan quedado claro. Como se dieron cuenta, es bastante importante diferenciar estas palabras porque las encontramos escritas en diferentes lugares y pues si no sabemos exactamente cómo se usa cada una, es posible que no entendamos bien los textos. O por otro lado, cuando estén ustedes escribiendo un texto, a veces yo puedo batallar mucho para entenderlos porque no están usando esto correctamente, ¿no? Entonces, por eso es importante saber utilizarlos bien. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser nuestra actividad? Vamos a practicar que también entendimos los significados y las diferencias entre estas palabras con este ejercicio. Vas a crear una oración por cada una de las palabras vistas. Vimos 19 palabras, eso quiere decir que vas a hacer 19 oraciones de acuerdo a cómo se debe usar cada una de esas palabras. Lo que son los verbos, por ejemplo, aquí donde tenemos el o sea junto, lo pueden conjugar, acuérdense, dijimos que eso significaba espantar gallinas, ¿no? Entonces, mi mamá, oció, ¿no? Sería el pasado. Entonces, ustedes los pueden conjugar los que son verbos. Por ejemplo, aquí decíamos que en serio, cuando está junto, estamos hablando de alguien que se pone serio como verbo, ¿no? Entonces, nosotros nos enseriamos para poder concentrarnos, ¿sí? Aquí cambia un poquito. Los que son verbos los pueden conjugar. Los que no son verbos hay que usarlos así como están escritos, ¿ok? Entonces, espero haber sido clara. Acuérdate que esto es un video precisamente para que tú te puedas regresar las veces que necesites a volver a ver las explicaciones, a volver a ver las imágenes. Nada más le mueves al video hacia atrás y pues no hay ningún problema. Puedes ver de nuevo las explicaciones. Igualmente, si necesitas que te aclare alguna cosa, me puedes enviar mensaje privado a Schoology y con mucho gusto atiendo tus dudas. Este trabajo debe enviarse antes de la hora que venga en la publicación donde viste este video, ¿ok? Hay que subir ahí todas las oraciones. Si es una sola foto, puedes subir la foto directa. Si es más de una foto, recuerda ponerlas primero en un documento de Word o PDF. Muchas gracias, espero tengas un excelente día.